Dicen que los hospitales son lugares donde la vida empieza, y también donde termina. Pero la mía, no terminó en una cama. Terminó en el vestíbulo, sentada, esperando. No fue la muerte la que me rompió. Fue el silencio. Un silencio que nunca imaginé. No de una enfermedad, sino de la persona a la que le di la vida. Mi nombre es Clara Collins, tengo 67 años. Y ese día, mi hija me dejó en emergencias, y simplemente, no volvió. Pausa corta, respiración, todo empezó esa mañana. Me sentía mareada, nada grave, solo una tos que no se iba. Pero, en el fondo, yo solo quería escuchar su voz. Recordarle, que aún existía. La llamé. Contestó después de 5 tonos. No suenas bien, dijo, como si tuviera prisa. Vístete. Paso por ti. No preguntó qué tenía. No dijo te extraño. Solo, vístete. Tono un poco más emocional, en el coche, no hablamos. Llevaba gafas de sol, aunque el cielo estaba gris. Su teléfono vibraba, una y otra vez, pero ella, ni lo miraba. Yo, solo apreté mis manos. No quería ser una carga, nunca lo fui. Pensé. Quizás, esta es su manera de cuidar, pausa, cuando llegamos, se detuvo frente a la entrada. Voy a estacionar, dijo. Entra, te alcanzo adentro. Y yo, le creí. Voz más baja, golpe emocional, caminé sola. Entré por esas puertas, con mi bolso, y un peso en el pecho, que no venía de la enfermedad. Dije mi nombre en recepción. Me sentaron, y esperé. 30 minutos. 1 hora. 3 horas. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón se levantaba. Y luego, caía, un poco más. Pausa larga, la llamé, 1 vez, 2, 3. Y entonces escuché esas palabras frías. Este número ya no está en servicio. Susurro, muy emocional, en ese momento, entendí algo. Mi hija no me dejó porque estaba enferma. Me dejó, porque aún creía que ella nunca lo haría. No lloré. Ni siquiera parpadeé mucho. Solo miré la pantalla del teléfono, como si esperaba lo suficiente, las palabras fueran a cambiar. Pero no cambiaron. Pausa, le pregunté a una enfermera si había ocurrido algún accidente en el estacionamiento. Quizás, algo le había pasado. Quizás, había una explicación. Ella me miró, confundida, luego, con esa mirada que mezcla lástima y verdad. ¿La dejaron aquí?, preguntó con cuidado. Yo, solo asentí. Entonces bajó la voz. Señora, no hay registro de que haya entrado nadie con usted. Silencio breve, ahí, lo sentí. No en el pecho. No en la cabeza. Sino en ese lugar vacío, entre lo que yo creía que significaba para ella, y lo que realmente era. Tono más íntimo, pasaron otras 3 horas. Sin mensajes. Sin disculpas. Sin nada. Solo las luces frías del hospital, zumbando sobre mí, y un vasito de jugo que una voluntaria insistió en darme. Un camillero me ofreció llamar un taxi. Le sonreí, y mentí. Estoy esperando a mi esposo, le dije. Pausa suave, mi esposo murió hace 17 años. Pero en ese momento, esa mentira dolía menos que la verdad. Tono más firme, despertando, cuando finalmente me levanté, ya había oscurecido. Caminé fuera del hospital, con unas piernas que ya no sentía mías. Pero ya no estaba mareada. No. Estaba completamente despierta. Golpe emocional, ella no me dejó porque estaba enferma. Me dejó, porque pensó que yo nunca dejaría de esperarla. Pausa larga, cierre reflexivo, es curioso. El cuerpo olvida el dolor con el tiempo. Pero el corazón nunca olvida a quien decidió soltarlo primero. Esa noche, me senté en el borde de mi cama, todavía con la misma ropa del hospital. Ni siquiera me quité los zapatos. Solo miraba el teléfono, esperando, como una tonta quizás, que sonara, que todo fuera un error, una confusión, una broma cruel. Pero el silencio tiene una forma muy clara de decir la verdad. Pausa,
Fue esa misma noche, cuando abrí la vieja caja de metal, la que guardaba debajo de mi cama. Dentro, estaban los recuerdos, los de antes, cuando todo aún parecía real. Fotos, cartas, dibujos hechos con crayones. Para la mejor mamá del mundo. Te amo más que a todas las estrellas. Voz se quiebra ligeramente, aún tenían brillo, uno incluso tenía pegado un poco de brillantina. Y eso, casi me rompe. Pausa corta, porque los recuerdos, no siempre son suaves. También cortan. Tono más firme, revelador, yo estuve en cada momento de su vida. Nunca falté a una reunión escolar. Nunca. Sus proyectos, terminaban siendo míos. Su educación, me costó todo. Pedí dinero prestado, trabajé más horas, dejé de comprar cosas para mí. Hubo días, en los que yo no comía bien, solo para asegurarme, de que a ella no le faltara nada. Pausa, nunca le dije, que rechacé 2 oportunidades de volver a casarme. 2 hombres, uno bueno, otro rico. Dije que no a los 2. Porque pensaba, que mi vida, ya estaba completa con ella. Tono cambia, más oscuro, pero algo cambió. El día que conoció a Marcus. Él sonreía mucho, demasiado. Era amable conmigo, sí, pero nunca me miraba realmente a los ojos. Como si yo, fuera un objeto más en la casa. Algo que estaba ahí, pero que estorbaba. Pausa, tensión, una vez me dijo, con una sonrisa. Usted ya hizo mucho por ella, ahora es nuestro turno de cuidarla. Suena bonito, ¿verdad? Pero yo, he vivido suficiente, para saber, cuando las palabras no vienen del corazón. Susurro, eso no era amor. Era, un plan. Después de su boda, todo cambió. No de golpe, no con una pelea, no con gritos. Sino, poco a poco. Pausa, las llamadas, se hicieron más cortas. Las visitas, más raras. Y las excusas, más largas. Estamos ocupados, tenemos planes, luego te llamo, mamá, suspiro leve, luego, nunca llegaba. Tono más introspectivo, un día, les ofrecí ayudar a decorar su nueva casa. No para controlar, no para opinar. Solo, para sentirme parte. Emily sonrió, pero no con los ojos. Ya contratamos a un diseñador, dijo. Has hecho suficiente, mamá, ahora relájate. Relájate. Pausa, pero yo no quería descansar, yo solo, quería seguir siendo incluida. Tono más oscuro, hace aproximadamente un año, los invité a cenar. Preparé el plato favorito de Marcus, cordero con romero. Pasé todo el día en la cocina, como antes, cuando Emily era pequeña. Pausa breve, ella, apenas probó la comida. Marcus, recibió una llamada, se levantó, y no volvió a la mesa. Nunca. Silencio tenso, esa noche, mientras recogía los platos sola, escuché algo. Pensaban que yo estaba dormida. Voz baja, intensa, la voz de Marcus, fría, molesta. Está ahí sentada, como un mueble, pausa, sé que es tu madre, pero, ¿hasta cuándo va a durar esto? Silencio, Emily respondió algo, muy bajo, no escuché todo. Pero hubo 7 palabras, que nunca olvidé. Susurro, golpe emocional, no va a estar aquí para siempre, ya sabes. Pausa larga, esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome, si lo había imaginado. Quería creer, que sí. Tono firme, realidad entrando, pero al día siguiente. Emily me preguntó algo, sin aviso, sin delicadeza. ¿Ya hiciste tu testamento? Pausa, le pregunté, ¿por qué? Dijo. Solo para estar preparados. Tono más pesado, una semana después, trajo unos papeles. Así, sin sobre, sin explicación. Documentos de transferencia de la casa. Por si acaso, dijo sonriendo. Silencio, yo, no sonreí. Solo los doblé, y los guardé en mi caja de metal. Y no dije nada. Golpe final, voz baja, hasta el día, en que me dejó en ese hospital, como si fuera un paquete, que ya no quería recoger. Después de ese día, dejé de mirar el teléfono. No por orgullo, ni por enojo. Sino porque, ya no había nada que esperar.
Pausa larga, 5 días, sin un mensaje, sin una llamada, sin una sola palabra. Y fue ahí, en ese silencio tan profundo, cuando finalmente lo entendí. Voz más firme, no fue un impulso. No fue un mal día. No fue estrés, ni confusión. Fue una decisión. Ella decidió dejarme. Pausa, y yo, había pasado toda mi vida, decidiendo quedarme. Silencio pesado, mis días se volvieron rutina. Despertar, regar las flores, preparar té. Sentarme frente a la ventana, viendo la vida pasar. Niños corriendo, perros ladrando, vecinos riendo. Todo seguía. Menos yo. Voz quebrada pero contenida, no era tristeza. Era algo peor. Era claridad. Pausa corta, mi hija no iba a venir. No porque no pudiera, sino porque no quería. Silencio, y algo dentro de mí, algo viejo, algo cansado, finalmente, se rompió. Cambio de tono, más frío, más fuerte, pero cuando algo se rompe, también deja espacio para algo nuevo. Pausa, dejé de preguntarme por qué. Y empecé a preguntarme. ¿Y ahora qué? Voz más firme, esa misma noche, me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té frío y un bolígrafo en la mano. No escribí una queja, ni una súplica. Escribí una corrección. Pausa, tensión, primero, el abogado. No uno grande, uno silencioso, discreto. Richard. Un hombre que alguna vez fue mi alumno. Ahora, con casi mi edad. Señora Collins, dijo con una sonrisa al teléfono. ¿En qué puedo ayudarla? Voz firme, decidida, quiero cambiar mi testamento. Pausa breve, y esta vez, susurro frío, poderoso, quiero que quede completamente sellado. Golpe emocional final, porque ese día, en ese hospital, no solo perdí una hija. Pausa, ese día, ella también, me perdió a mí. A la mañana siguiente, no lloré. No dudé. Actué. Pausa corta, primero, el banco. Entré como siempre, saludé como siempre. Pero esa vez, no era la misma mujer. Tono firme, moví todo. Cada centavo, cada ahorro, todo lo que había construido en años. Desapareció, de la cuenta que Emily conocía. Pausa, lo transferí a una nueva, privada, bajo un nombre que ella jamás imaginaría. Ruth Light. Tono suave, significativo, el nombre de mi abuela. Una mujer, que enterró a 3 hijos, y nunca se quebró. Pausa, yo tampoco lo haría. Tono más frío, después, cerré la caja de seguridad. Pedí que todo me lo entregaran directamente. Papeles, documentos, recuerdos. Todo volvió a mis manos. Pausa, esa misma tarde, quemé lo que ya no me servía. Cartas de Marquez, llenas de amabilidad falsa. Pólizas antiguas, copias innecesarias. Incluso, algunas tarjetas de cumpleaños. Voz baja, que empezaban a sentirse, como facturas. Silencio breve, pero esto, no era rabia. No era venganza impulsiva. Era orden. Era limpieza. Tono más profundo, y entonces, hice una última llamada. A alguien, que Emily había olvidado completamente. Pausa, Daniel. El hermano de mi difunto esposo. No hablábamos desde hacía 15 años. Orgullo, discusiones, cosas viejas. Pero el tiempo, tiene una forma curiosa de desgastar el rencor. Tono leve de sorpresa, contestó al segundo tono. Clara, dijo, sorprendido. ¿Aún sigues viva? Pequeña pausa, por poco respondí. Tono emocional controlado, nos vimos 2 días después. En el mismo café, donde Emily celebró su 6º cumpleaños. Lloró ese día, porque su pastel no tenía suficiente glaseado. Pausa suave, yo, le di todo. Cambio a tono serio, le conté a Daniel, todo. Sin exagerar, sin adornos. Solo, la verdad. Él no interrumpió. Ni una sola vez. Silencio, cuando terminé, me miró como si estuviera viendo una tragedia en cámara lenta. Voz baja, le diste tu vida, murmuró. Pausa,
Yo negué suavemente con la cabeza. Golpe emocional, no, susurro firme, ella no me devolvió nada, pausa, solo, lo dejó caer, y se fue. Después de contarle todo a Daniel, saqué una carpeta de mi bolso. No temblé. Ya no. Pausa, dentro estaban, mi Nuevo Testamento, la escritura de la casa, los documentos del fideicomiso. Y una carta. Tono más suave, misterioso, pero lo que llamó su atención, no fueron los papeles. Fue un nombre. Pausa, Leah Harrove. Daniel levantó la mirada. ¿Quién es ella? Pequeña pausa, leve sonrisa, sonreí, por primera vez en días. Alguien, que me llamó mamá, cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Tono más emocional, hace años. Lie vivió conmigo, solo un verano. Tenía 12 años, venía de una familia de acogida. Y necesitaba un lugar temporal. Pausa, pero para mí, no fue temporal. Voz suave, ella me llamaba mamá C. Me hacía dibujos, me abrazaba sin motivo. Y cuando se fue, me dejó 6 cartas, que aún guardo. Silencio breve, Emily, era mi hija por sangre. Pero Leah. Susurro, fue amor, sin condiciones. Tono más firme, un mes antes de todo esto, cuando Emily empezó a alejarse, sentí algo. Algo en el pecho, como una advertencia. Y decidí buscarla. Pausa, no fue difícil. La encontré. 29 años, madre soltera, trabajando duro, sobreviviendo. Voz más cálida, cuando la llamé, su voz se quebró. ¿Se acuerda de mí?, preguntó. Pausa emocional, yo sonreí. Todavía tengo tus dibujos. Silencio suave, nos vimos la semana pasada. En un café pequeño. La observé jugar con su hijo. Eli. Un niño brillante, lleno de vida. Tono más profundo, con esperanza, y algo, dentro de mí, algo que creía muerto, volvió a respirar. Esperanza. Pausa, así que tomé una decisión. Sin ruido, sin anuncios. Pero definitiva. Voz firme, la nombré, la heredará de todo. Silencio breve, ella aún no lo sabe. Pero pronto, lo sabrá. Golpe final, poderoso, Emily pensó, que al dejarme en ese hospital, yo iba a desaparecer lentamente. Pausa, pero no. Ese fue el día, en que empecé a escribir, el final de mi historia. Susurro frío, y esta vez, ella, no estaría en la dedicatoria. Pasaron 92 días. 92, sin una llamada, sin un mensaje, sin una sola señal, de que yo existía. Pausa, y entonces, volvió. Silencio breve, tocó la puerta, como si nada hubiera pasado, como si lo nuestro, solo hubiera sido una pequeña discusión, de esas que se olvidan con el tiempo. Tono firme, abrí. Llevaba mi bata de domingo, una taza de té en la mano. Y el corazón, completamente en silencio. Pausa, hola, mamá, dijo suavemente. Esa misma voz, que antes podía romperme, ya no hizo nada. Silencio, la miré, sin sonreír, sin moverme. Solo, observando. Tono bajo, parecía, sorprendida. Como si esperara encontrarme, más débil, más rota, o tal vez, desaparecida. Pausa, ¿puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. No por cariño. Por educación. Y ahora, esa diferencia, lo era todo. Tono más tenso, entró, como si aún viviera ahí. Sus ojos recorrieron la sala. El sofá ya no estaba. Su foto, tampoco. Mi máquina de coser, había vuelto a su lugar. Pausa, decoraste de nuevo, dijo, intentando sonreír. Respuesta firme, no respondí. Recordé lo que me gusta. Silencio, se sentó. Sin invitación. Como antes. Tono más frío, Márquez está en el coche, dijo. Como si yo fuera a preguntar por él. No lo hice. Pausa, su sonrisa, se quebró un poco. He estado pensando, empezó. Nosotros, exageramos, las cosas se salieron de control, tono irónico, muy leve, sí. La vida.
la excusa favorita, de quienes no quieren asumir lo que hicieron. Voz tranquila, pero firme, entiendo, dije, dejando mi taza sobre la mesa. La vida puede ser difícil. Pausa, vi algo en sus ojos. Alivio. Por un segundo, pensó, que todo volvía a ser como antes. Tono más intenso, queremos ayudarte ahora, dijo. Incluso pensamos, que podrías venir a vivir con nosotros, una casa de invitados, tranquila, nosotros cubrimos todo, silencio pesado, todo. Susurro, a cambio de desaparecer, correctamente. Pausa larga, tensión máxima, y fue ahí, cuando decidí, encender la cerilla. Voz firme, directa, vendí la casa. Silencio total, parpadeó. ¿Qué? Hace un mes, respondí. El proceso ya terminó. Pausa, su expresión cambió. Por completo. Golpe emocional, porque por primera vez, no estaba perdiendo a su madre. Estaba perdiendo el control. Vendí la casa. Repetí esas palabras, despacio, para que las entendiera bien. Pausa, el silencio que siguió, no fue pequeño. Fue pesado. Como si el aire mismo se hubiera detenido en la sala. Tono firme, ¿qué?, dijo al fin, pero su voz ya no sonaba segura. Sonaba perdida. Pausa, ¿cómo pudiste hacerlo sin decírmelo? Me quedé mirándola. No con rabia. No con dolor. Sino con algo mucho más frío. Claridad. Tono bajo, ¿y por qué habría de hacerlo?, pregunté. Silencio breve, abrió la boca, pero no salió nada. Pausa, ahí lo vi. Por primera vez, no tenía guión. Tono más intenso, tenemos planes, dijo de repente, intentando recuperar control. Había gente, íbamos a alquilarla, organizarlo todo, la interrumpo con calma, sin mí. Silencio, sus ojos se movieron rápido. Buscando una salida. Tono firme, yo vi el video, Emily. Pausa larga, eso la detuvo. Completamente. Silencio pesado, sé lo del agente inmobiliario, sé lo de los planos, sé cómo hablaban de mi casa, voz baja, directa, como si yo ya no existiera. Pausa, sus labios temblaron. Yo no quería, no era así, tono firme, más profundo, sí era así. Silencio, la habitación se volvió más pequeña. Más fría. Pausa, me dejaste en un hospital, Emily. Sin llamada. Sin regreso. Sin siquiera preguntar si estaba bien. Silencio largo, y luego, bloqueaste mi número. Tono más lento, eso no es estrés. Eso no es vida. Eso es elección. Pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo ya no reaccionaba a eso. Tono firme, sin emoción, he visto demasiadas lágrimas en mi vida, para confundirlas con amor. Silencio, pensé que ibas a seguir adelante, susurró. Golpe emocional, voz baja, sí, respondí. Y lo hice. Pausa larga, se quedó helada. Porque entendió algo, por primera vez. No estaba hablando con la mujer que dejó en el hospital. Tono final, fuerte. Estaba hablando con la mujer que sobrevivió a ese día. Silencio total, ya no necesito que me elijas, dije suavemente. Porque ya me elegí a mí. Se quedó en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio roto. Pausa, sus manos comenzaron a temblar. Pero, mamá, dijo al fin, como si esa palabra aún tuviera el poder de abrirme la puerta de vuelta. Tono frío, controlado, ya no respondí. Silencio breve, vi cómo su respiración cambiaba. Rápida, inestable. Como alguien que empieza a darse cuenta de que algo importante se le está escapando. Pausa, nosotros teníamos planes, insistió. Esa era tu casa, tu hogar, interrumpo suavemente, se convirtió en una sala de espera. Silencio, esa frase la golpeó. Lo vi. Porque la entendió. Tono más lento, no hablé más rápido. No levanté la voz. No era necesario. Pausa, lo hicimos por estrés, susurró. Por la vida, por Marcus, por todo, tono firme, casi suspiro, siempre hay un, por algo, punto. Silencio, pero al final,
continué. Igual me dejaste allí. Pausa larga, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, esta vez más fuertes, más desesperadas. Tono emocional contenido, yo no quería abandonarte, dijo rápidamente. Pensé que ibas a estar bien, pensé que volveríamos, silencio, la miré por un momento largo. Y no vi maldad. No vi monstruos. Vi algo peor. Veo algo común. Indiferencia disfrazada de justificación. Pausa, yo también pensé muchas cosas, dije suavemente. Pensé que si te daba todo, nunca me soltarías. Silencio, me equivoqué. Golpe emocional, esa frase, cayó como piedra. Pausa larga, se levantó de golpe. Entonces, ¿todo esto qué es?, preguntó. ¿Castigo, venganza? Tono muy calmado, no, silencio, es consecuencia. Pausa, el aire se volvió denso. Marcus seguía en el coche, pero en ese momento, parecía irrelevante. Tono más firme, le entregué un sobre. Lo miró sin tocarlo. Como si quemara. Pausa, es una carta, dije. No de odio. No de perdón. Solo, verdad. Silencio largo, lo tomó, con miedo. Con manos que ya no fingían control. Golpe final emocional, y antes de que pudiera decir algo más, yo dije lo único que necesitaba decir. Tono firme, definitivo, me dejaste en un hospital, Emily. Y no volviste. Ahora, yo tampoco. Silencio total, se quedó quieta. Sin respuesta. Sin defensa. Sin madre, a la que agarrarse. Pausa final, y por primera vez en su vida adulta, no tuvo nada que decir. Se quedó de pie, sin decir nada. Por primera vez, no intentó explicarse. No intentó arreglarlo. No intentó volver a ser la hija que yo recordaba. Pausa, solo, me miraba. Como si estuviera intentando encontrar en mi cara, a la mujer que dejó en aquel hospital. Silencio, pero esa mujer ya no estaba. Tono suave, firme, se dio la vuelta, y salió. Sin despedida. Sin promesas. Sin un te llamaré. Nada. Pausa larga, Marcus nunca bajó del coche. Ni siquiera abrió la puerta. Como si todo lo que había pasado dentro de esta casa, no le perteneciera. Silencio, y tal vez, tenía razón. Tono más profundo, cuando la puerta se cerró, no sentí alivio inmediato. No sentí victoria. No sentí venganza. Pausa, sentí algo más extraño. Silencio limpio. Silencio largo, ese tipo de silencio, que no pesa. Que no duele. Que, simplemente existe. Tono reflexivo, pero lo que más me dolió, no fue lo que dijo. Ni lo que hizo. Fue lo que no hizo. Pausa, no preguntó dónde iba a vivir. No preguntó si estaba bien. No preguntó si necesitaba algo. Silencio, ni siquiera una vez, miró atrás. Tono bajo, y ahí entendí algo. Pausa, no la había perdido ese día en el hospital. La había perdido mucho antes, cuando dejó de verme como su madre, y empezó a verme como un inconveniente. Silencio, esa noche, me senté en la misma mesa donde firmé su infancia, y miré la casa. Vacía, pero no abandonada. Liberada. Tono suave, había vendido la casa. Sí. Pero en realidad, había vendido algo más. La última ilusión de que podía quedarme donde ya no pertenecía. Pausa, encendí una pequeña luz en la mesa. No para ella. No para el pasado. Sino para mí. Tono firme final, porque entendí algo tarde, pero a tiempo, no todo el que te abandona merece encontrarte donde te dejó. Silencio, y yo, ya no estaba allí. 2 semanas después, me fui. No miré atrás. No porque no doliera. Sino porque ya había mirado demasiado tiempo hacia un lugar donde nunca me estaban esperando. Pausa, me mudé a una pequeña casa, lejos de todo. 2 horas, pero se sentían como otra vida. Un lugar con jardín, una ventana grande, y silencio. Un silencio distinto, no el que castiga, sino el que abraza. Tono suave, la primera noche, no encendí la televisión. No revisé el teléfono.
Solo, escuché. El viento, los árboles, mi propia respiración. Pausa, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba esperando a alguien. Silencio breve, solo estaba, viviendo. Tono más cálido, me compré una taza nueva. No porque necesitara una, sino porque quería empezar algo que no tuviera memoria. Preparé té, como siempre, pero esta vez, lo bebí sin mirar el reloj. Pausa, los días empezaron a tener forma otra vez. Despertar, jardín, lectura, silencio. Pero ya no era vacío. Era, espacio. Tono más profundo, esperanzador, un día, llegó Maggie. Con flores en la mano, y esa mirada que siempre sabe más de lo que dice. Te ves, más ligera, me dijo. Pequeña sonrisa en la voz, me siento, más ligera, respondí. Pausa, nos sentamos afuera. Tomamos limonada. Y por primera vez, no hablamos del dolor. Hablamos de la vida. Silencio breve, de cosas pequeñas, de cosas normales, de cosas que no rompen a nadie. Tono suave, y eso, fue sanación. No dramática. No ruidosa. Solo, lenta. Pausa, esa noche, me acosté sin pensar en Emily. Y me di cuenta de algo extraño. No me dolía recordar, me dolía haber olvidado cómo era vivir sin ese peso. Silencio, pero lo estaba aprendiendo otra vez. Tono firme, tranquilo, no volví a ser la mujer que esperaba en el hospital. Tampoco quise serla. Porque esa mujer ya había hecho su parte. Pausa final, ahora, me tocaba a mí. Lee empezó a venir más seguido. Al principio, solo visitas cortas. Luego, se quedaba a comer. Y después, ya no preguntaba si podía entrar. Solo abría la puerta, y decía, ya llegué, mamá sé. Pausa suave, emotiva, y cada vez que lo decía, algo dentro de mí, se acomodaba. Como si una parte rota, por fin encontrara su lugar. Tono cálido, no había reglas entre nosotras. No había silencios incómodos. No había miedo a decir lo correcto. Solo, presencia. Pausa, un día llegó con su hijo. Eli. 5 años, ojos curiosos, energía infinita. Se subió a mi sofá como si siempre hubiera sido suyo. Pequeña risa en la voz, ¿eres mi abuela ahora?, preguntó sin filtro. Y yo, me quedé quieta un segundo. Porque esa palabra, ya no me dolía. Tono suave, si tú quieres, le dije. Y él sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta toda su vida. Silencio breve, empezó a llamarme Granny Clara. No por obligación, sino por cariño. Pausa, un día encontró mi viejo álbum de fotos. Se sentó a mi lado, abriéndolo con cuidado. Se detuvo en una imagen. Emily, de niña. Sosteniendo mi mano. Silencio, ¿quién es ella?, preguntó. Pausa larga, no sentí nudo en la garganta. No sentí rabia. Solo, memoria. Tono suave, alguien a quien quise mucho, le dije. Y alguien que me enseñó algo importante. Pausa, ¿qué cosa?, preguntó. Voz baja, cálida, que no todo el que amas, sabe quedarse. Silencio, Eli asintió como si entendiera más de lo que debería para su edad. Y luego, cerró el álbum, sin más preguntas. Tono más luminoso, esa noche. Lie me dejó una caja. Sin motivo. Sin fecha. Sin celebración. Dentro había un scrapbook. En la primera página decía, esta vez, tú estás en el centro de todas las fotos. Pausa emocional, lloré. Pero no de tristeza. De llegada. Tono firme, suave, porque entendí algo simple. No todo lo perdido, vuelve. Pero algo nuevo, puede empezar sin pedir permiso. Silencio breve, y esta vez, yo no estaba sobreviviendo. Pausa final cálida, estaba, viviendo. El tiempo siguió, como siempre lo hace. Sin pedir permiso. Sin mirar atrás. Pausa, yo no preguntaba por Emily. No porque no me importara. Sino porque ya había entendido algo muy simple. Hay preguntas, que ya no tienen un hogar donde caer. Silencio breve, pero las noticias, a veces llegan igual, sin invitación.
Tono suave, fue Maggie quien me lo contó primero. Con cuidado, como siempre. Se divorciaron, dijo. Yo no respondí de inmediato. Solo seguí regando las plantas. Pausa, Marcus se había ido. El dinero, problemas, silencios entre ellos. Todo lo que antes parecía estable, se había quebrado. Tono más bajo, y Emily había cambiado de ciudad. Nuevo trabajo, nueva vida, o al menos, eso intentaba construir. Silencio, no pregunté más. Porque ya no necesitaba saber detalles, para entender el patrón. Pausa, las decisiones, siempre regresan, solo que no siempre a tiempo para arreglarlas. Tono reflexivo, a veces Maggie decía cosas pequeñas, como si fueran fragmentos del viento. Se ve, más callada ahora. Ya no es la misma. Pausa, yo escuchaba. Pero no intervenía. No porque fuera indiferencia, sino porque había aprendido algo importante. Tono firme, suave, no todas las historias necesitan que vuelvas a entrar en ellas, para entender cómo terminan. Silencio breve, una tarde, estaba en el jardín. Las flores estaban abiertas, el sol suave, el aire tranquilo. Lee estaba adentro con Ellie, riendo. Y por primera vez, el pasado no tocaba la puerta de mi mente. Pausa, solo existía el presente. Tono más profundo, y pensé en Emily. No con rabia. No con dolor. Solo, con distancia. Silencio, ella había perdido muchas cosas, pero la más importante, no fue la casa. No fue el dinero. No fue el matrimonio. Pausa, fue el lugar donde alguien la habría esperado, sin condiciones. Tono suave, final reflexivo, pero ese lugar, ya no existía. Porque una vez que decides irte de alguien, no puedes volver esperando que siga siendo el mismo lugar. Silencio largo, y yo, ya no era ese lugar. A veces, la vida no te da finales bonitos. Te da, finales reales. Pausa, han pasado años desde aquel día en el hospital. Y si me preguntas si aún duele, la respuesta es simple. Ya no. Silencio breve, no porque haya olvidado. Sino porque, entendí. Tono suave, entendí que el amor no siempre se pierde, a veces, simplemente deja de ser correspondido. Pausa, y cuando eso pasa, no hay nada que reparar. Solo hay que, soltar. Silencio, Emily nunca volvió a mi vida. Ni llamadas. Ni cartas. Ni una explicación. Y al principio, eso se sentía como un vacío. Pero con el tiempo, se convirtió en paz. Tono más cálido, Lie y Ellie llenaron mis días de algo que no esperaba, no reemplazo, sino vida nueva. Risas en la cocina, dibujos en la mesa, pequeñas manos buscando las mías. Pausa, y un día, me descubrí sonriendo sin motivo. Y entendí, que eso era sanación. Silencio breve, el aniversario de aquel hospital llegó otra vez. Ya no lo viví como herida. Lo viví como recordatorio. Tono firme, suave, ese fue el día en que dejé de esperar, y empecé a existir. Pausa, encendí una vela esa noche. No por tristeza, sino por gratitud. Por la mujer que fui, y por la mujer que sobrevivió. Silencio, si alguna vez Emily piensa en mí, espero que no lo haga con culpa. Sino con entendimiento. Que no todo lo que se rompe, vuelve a ser lo mismo. Pausa larga, y si hay algo que quisiera decirle, ya no sería un reproche. Sería esto, tono final, muy suave, te amé lo suficiente como para dejarte ir, y me amé lo suficiente como para no esperarte más. Silencio final, porque a veces, la historia más fuerte, no es la que te destruye. Es la que, te deja vivir. Pausa larga, y esta es la mía.